Después de haber participado de la cena del Señor y de la ofrenda, vamos a participar del sermón de esta mañana, el cual estará dirigido por nuestro hermano Pablo Oro. Nuevamente, muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Amén. Que nuestro Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo. Muy bien, hermanos, es un gran gozo, ¿verdad? No hay mejor momento, no hay mejor gestión, ¿verdad?, de tiempo, decisión para nosotros que estar aquí en esta hora, para adorar a nuestro Dios, para continuar meditando en la más grandiosa historia, como hemos visto, hemos iniciado en este mes, la más grandiosa historia de Dios y del hombre, de su salvación. Y en el domingo pasado estuvimos viendo el primer sermón en esta serie que se titula Creación. En este sermón de esta mañana vamos a ver el siguiente, que es la caída. La caída del hombre. Y obviamente nos vamos a basar en ese pasaje clave, Génesis 3:6, que dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es impresionante lo que ocurre aquí y las consecuencias que esto trae. Por ejemplo, más detallado nos dice el apóstol Pablo en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es impresionante cómo un pecado provocó tan abarcadora y letal consecuencias para el resto de la humanidad. Las secuelas de este pecado permanecen hasta el día de hoy. La injusticia sin indiscriminación de forma que hay por doquier, rampante, como también los sufrimientos, el dolor, la muerte, etcétera, etcétera. Todo el bien que Dios había creado, recordemos cómo dijo Dios, habiendo creado todas las cosas, todo lo bueno que Él había creído, todo lo que Él había provisto, cambió radicalmente en un abrir y cerrar de boca, en este caso. Y aunque la serpiente se salió con la suya, pues no lograría su cometido final. Porque obviamente aquí entra nuestro Dios Todopoderoso, que sabía que esto ocurriría y que a su vez proveería la solución. Así que veamos qué nos instruye y exhorta a Dios a llevar a cabo hoy con el relato de la caída. Así que, si no ha llegado allá, diríjase allá. Génesis capítulo 3, 1 al 6. Vamos a considerar en primer lugar la exposición bíblica para luego entrar a la exhortación bíblica de este pasaje. Lo primero que vemos en Génesis 3, 1 al 3 es el tentador. La historia bíblica nos presenta al tentador. Génesis 3, 1 al 3. Vamos a leer estos versículos brevemente y veamos cómo se describe al tentador y qué hace. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Comenzamos con el versículo 1. El narrador, en este caso Moisés, el autor de Génesis,
describe a la serpiente, dice, como astuta. Astuta. Y era más astuta que todos los animales que había creado. Esta palabrita astuta quiere decir inteligente, sabia, prudente. Y eso es lo que nos indica el término original. Incluso en la traducción al griego, lo que se llamaba como la Biblia griega, la Septuaginta, utiliza un término que obviamente es totalmente paralelo al hebreo e indica exactamente lo mismo. Inteligencia, sabiduría, prudencia. Así que lo que primero que vemos aquí es que no necesariamente esto es una característica mala. Obviamente que Génesis 3 nos pone esta característica en la serpiente como algo malo, pero no necesariamente lo es. Por ejemplo, muchos proverbios nos hablan del prudente, del sabio. Proverbios 12:16, Proverbios 13:16 como algo bueno, como algo positivo. Es más, podemos refrescar nuestra memoria e ir a Génesis 41:33, Génesis 41:39, usted lo puede ojear brevemente, repito, Génesis 41:33 y Génesis 41:39, y note cómo se describe a José. Se le describe con este término, que es alguien prudente, alguien entendido, alguien sabio. Tengamos esto presente. Entonces, de por sí cuando se nos dice que la serpiente era astuta más que todos los animales, el narrador obviamente quiere que nosotros tengamos una cautela aquí. Porque obviamente lo que tenga que hacer o decir la serpiente se tiene que evaluar con sumo cuidado. Esa es la idea, con sumo cuidado. Y obviamente aquí vamos a ver que sus acciones no fueron buenas, precisamente buenas, sino todo lo contrario. Veamos la pregunta que hace. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Hay muchas cosas que se dicen con preguntas, y aquí la serpiente está diciendo muchísimas cosas con esta pregunta. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Notamos primero cómo la serpiente se refiere a Dios. Es interesante que tanto en desde Génesis 1, Génesis 3 y más adelante también, vemos cómo Dios se nombra. Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios, Jehová Dios. Pero la serpiente no usa el nombre de Jehová o Yahweh, como sea que se pronuncie, no se sabe la pronunciación exacta, pero no llama la serpiente a Dios por su nombre. Y esto es significativo. Contrasta con todas las otras veces que se menciona. Por ejemplo, en Génesis 3:1 vemos Jehová Dios. Génesis 3:8, 2 veces se menciona Jehová Dios. Y usted puede verificar el resto del capítulo. Es evidente el contraste. Y eso nos implica, obviamente, que para la serpiente, en el contexto, Dios era eso, Elohim, el creador. Entonces se nota cierta distancia de la serpiente de Dios. Pero también se nos indican otras cosas con esta pregunta. Indica incredulidad o sorpresa. Al menos eso es lo que quiere en su inteligencia o astucia la serpiente dar a entender. Con que Dios os ha dicho sorpresa, ¿no? O incluso incredulidad. ¿De verdad les dijo eso? ¿No? Y a su vez también lo señala como injusto. Noten, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol. Dios está siendo injusto. ¿Por qué les priva de comer de todo árbol? Lo pone a Dios como alguien injusto. Pone en tela de duda su justicia. Ahora, ¿cómo responde la mujer a esto? Versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios,
no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Analicemos la respuesta de la mujer. La mujer no corrige del todo a la serpiente. De hecho, le da su lugar, como vamos a ver. La corrige, pero no del todo, no con precisión. Si usted compara Génesis 2:16, es donde leemos que Dios da el mandato, ¿ok? Con Génesis 3:2 y la mujer, cómo proyecta el mandato de Dios, vemos diferencias. Por ejemplo, vemos que primero elimina la palabra todo, no dice todo, ¿verdad? Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. O sea, en un sentido positivo, con una excepción, obviamente, 2:17, de la ciencia del bien y del mal, de ese no van a comer. Noten cómo lo pone la serpiente, noten cómo lo pone la mujer. Y adicional, la mujer también hace algo más. Agrega unas palabras que Dios no ha dicho en Génesis 2:16 y 17. Dice, ni lo tocarán, ni le tocaréis. Perdón, ni le tocaréis, dice la mujer. Dios no dijo eso. Y noten algo más. ¿Cómo se refiere la mujer a Dios? Dice, pero del fruto del árbol, versículo 3, que está en medio del huerto, dijo Dios. Obviamente, referirse a Dios como Elohim, Dios, creador, no tiene nada malo en sí. Pero contextualmente, o sea, leyendo los primeros 3 capítulos de Génesis, el contraste es demasiado grande como para pasar desapercibido. No es una casualidad que todos llaman a Dios, Jehová Dios, Jehová Dios, pero la serpiente y la mujer aquí no lo hacen. Hay un contraste. Entonces, a la mujer referirse a Dios como solo Dios, notamos que le da cierto lugar a la serpiente. Está adoptando la actitud de la serpiente. ¿Y cuál es la actitud de la serpiente? Lo que dijimos hace un momento. Dios no es justo. Dios es un opresor. Alguien que está privándoles, ¿verdad?, de todo. Bueno, justamente en estas cosas vemos cómo se desenlaza. Porque lo segundo que vemos es el engaño. Versículos 4 al 5. Veamos cómo esto va. Obviamente esto no ocurre en un chispazo, esto es un proceso y lo acabamos de ver con la obra del tentador y su astucia. Pero noten el versículo 4. Y entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente, al escuchar la respuesta de la mujer, enseguida aprovecha y destila más veneno. Destila más veneno, diciendo, no moriréis. O como traduce la Biblia de las Américas, ciertamente no morirán. ¿Qué había dicho Dios? Génesis 2:17, ciertamente morirás. ¿Qué dice la serpiente? Ciertamente no morirán. Como la serpiente pervierte la palabra de Dios y le agrega una palabrita, no. Y luego habla de una promesa. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Seréis como Dios. Ahí va. Con estas palabras, evidentemente, notamos la astucia de la serpiente. Ahora mismo está dentro del corazón de la mujer y obviamente el veneno está corriendo en el corazón de ella. También muestra obviamente la serpiente total rechazo a Dios, porque él había dicho el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Y la serpiente en contra dice, no morirás. Y si nos adelantamos a la historia, que estoy seguro que usted la conoce,
Podemos evaluar las palabras de la serpiente con lo que pasó, ¿no? Vemos que Adán y Eva pecaron. Sabemos que pecaron, comieron del fruto prohibido y murieron el día en que Dios había dicho que iban a morir. No. ¿Qué dijo la serpiente? No moriréis, no morirán. ¿Ok? De hecho, no fue hasta los 930 años, Génesis 5:5, en que leemos que Adán murió. Así que el día en que comieron, no murieron. ¿Ok? ¿Y será que se cumplió lo que dijo la serpiente? Que el día que iban a comer de eso, sabrían el bien y el mal. Pues sí, si nos adelantamos y si leemos Génesis 3:7, Génesis 3:22, vemos que fueron abiertos sus ojos y conocieron el bien y el mal. Entonces, ¿qué está pasando aquí? A lectura superficial, entonces la serpiente tenía razón, estaba diciendo la verdad. Y Dios es un opresor y un injusto que no estaba diciendo la verdad. ¿No es así? Si usted está creyendo esto, déjeme decirle que el veneno también llegó por allá. ¿Notamos el engaño? Bueno, vamos a descubrir qué está pasando aquí entonces. Notamos la astucia de la serpiente y cómo opera para engañar al hombre con medias verdades. Medias verdades, enfatizo. Con tanto ingenio para seducir al hombre, en este caso a la mujer. Y noten esto, la serpiente aquí en ningún momento le dijo, ve y come del árbol que está ahí, el fruto prohibido. Nunca le dijo a la mujer directamente, ve y come. Nunca. Entonces notamos esa astucia, esa sabiduría para el mal y cómo seduce a la mujer. Obviamente que luego de esto tenemos a la mujer siendo presa total y vemos el pecado. Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno. Aquí tenemos que hacer una pausa. Luego de que Adán y Eva fueron creados y gustaban de todo lo del jardín del Edén, degustaban de todos los árboles, excepto de ese, hasta antes de esta escena de Génesis 3, no leemos por ningún lado que este árbol era apetecible para Eva o para Adán, sino es que luego del veneno de la serpiente, note cómo dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar, ¿qué cosa? Note, la sabiduría, ser como Dios. ¿Y qué hizo? Noten los verbos, tomó, comió y dio a su marido, que a su vez también comió de él. En estas tres frases y acciones podemos ver las tres áreas del pecado: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y los deseos del ego, los deseos del yo o la vanagloria de la vida. Primera de Juan 2:16. Tres ataques directos de la serpiente, las tres grandes áreas del pecado. Consumado el pecado, entonces vienen las consecuencias, ¿no? Las promesas de la serpiente se cumplieron, ¿no? Todo iba a salir bien, es lo que ella pintaba, ¿no? Bueno, vamos a ver. Se abrieron sus ojos, Génesis 3:7. Ambos conocieron, ¿verdad? Abrieron sus ojos. ¿Pero para qué? Para ser como Dios, para ser grandemente sabios, para alcanzar algo grande y maravilloso que no tenían antes. Eso es lo que estaba prometiendo la serpiente, ¿no? No. Vean lo que dice Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ya les digo que hay cosas que son divertidas en la Biblia. Esto, si no fuera por un contexto serio, es para reírse. Porque noten lo que ellos aspiraban al hacer esto y que lo que obtienen.
para reconocer que estaban desnudos, sentir vergüenza. Esto dice mucho, hermanos. Y no solamente vergüenza, sino también culpa, temor, e incluso eso se refleja en la reacción que tuvieron al escuchar que Dios se acercaba. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Árboles que fueron creados para ser degustados, para estar en presencia de Dios, ahora son utilizados para esconderse. ¿Por qué? Versículo 9, Jehová, Dios, noten, llama al hombre, ¿dónde estás? Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Fueron abiertos sus ojos para sentir vergüenza, culpa y temor. No estaban presentables para estar delante de Dios y se escondieron. Eso es lo que hace el pecado. La hermosura de la comunión con Dios y la inocencia del hombre fueron destruidas en un bocado. Y ya sabemos las consecuencias. Génesis 3:15, en orden de aparición, Dios maldice primero a la serpiente, Génesis 3:15, luego juzga a la mujer, Génesis 3:16, y luego al hombre, Génesis 3:17. Resumen, son expulsados de la presencia de Dios, del jardín del Edén, del árbol de la vida, y ahora van a lidiar con las consecuencias de la mortalidad, a sufrir, a sentir dolor, a experimentar el trabajo, la vejez, la muerte. ¿Era eso lo que prometía la serpiente? Obviamente tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué nos quiere exhortar Dios a llevar a cabo con esta historia? Porque aquí está, Génesis 3:1 al 6, esta es la caída del hombre. Y lo que trajo, ¿qué nos enseña? Bueno, vemos en primera instancia que debemos ser sobrios y velar. Es lo primero que aprendemos aquí. Debemos ser sobrios y velar siempre. ¿Por qué? Debido a la astucia de la serpiente, debido a la astucia de Satanás. Esta serpiente es la serpiente antigua, como leemos en Apocalipsis. Es Satanás quien apeló astutamente a los deseos de los ojos, de la carne, del ego, cuestionando la justicia de Dios, pervirtiendo la palabra de Dios para llevar a cabo su cometido, hacer caer al hombre y destruirlo. En otras palabras, lo que buscaba promover Satanás en Edén es: tú mereces ser feliz, tú mereces ser libre, tú mereces tener acceso a todo, tú mereces hacer lo que te dé la gana, tomar y comer lo que tú gustes. Nadie debe privarte de nada, no debes vivir bajo un opresor, no debes vivir bajo alguien que es un controlador. ¿Notan el engaño? Hoy la serpiente hace lo mismo, hermanos. Trabaja de la misma manera. Le promete al cristiano una supuesta felicidad y supuesta realización, supuesta libertad, que obviamente al final es simplemente esclavitud, culpa e insatisfacción. Eso lo vemos allá afuera. No es casualidad que hay tantas personas insatisfechas. No hay nada en el mundo que pueda llenar el vacío espiritual del hombre, solo Dios. Y las personas allá afuera buscan y buscan y buscan de mil y un maneras llenar su vida de cosas materiales, intentando sin saber llenar un vacío espiritual que obviamente que con cosas materiales no lo pueden realizar. Lo material no llena lo espiritual, eso es autoevidente. Por esto el apóstol Pedro nos advierte diciendo, 1 de Pedro 5:8, versículo que conocemos muy bien: sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. Sed sobrios quiere decir ser libre de toda forma de embriaguez. El término tiene que ver mucho con los efectos del alcohol, pero en este contexto está siendo utilizado de forma mental. Ser libres de imprudencia, de pasiones, de emociones, de exceso, de confusión. Todo lo que obviamente le encanta a Satanás. Porque a través de esas cosas nos va a atrapar, nos va a engañar, nos va a seducir y nos va a destruir. Tal como hizo con Adán y Eva. Y sí, nótese, Satanás habló, la serpiente habló ¿con quién? Con Eva. ¿Y el hombre que estaba haciendo? También fue engañado. Entonces, tenemos que ser sobrios, libres de toda forma de embriaguez mental o espiritual. ¿Y qué cosa más? Dice velar, estar despierto, ser vigilante, significa ese término. Entonces, como un atalaya, como tenemos en esta imagen. El atalaya no se puede dormir, el atalaya no se puede distraer. ¿Por qué? Porque el enemigo puede venir en cualquier momento, en cualquier instante, y destruir la ciudad. Lo mismo aplica para nosotros. El adversario, dice, anda como león, no solamente como una serpiente prudente, inteligente y sabia, astuta, sino como un león, buscando cómo destruirnos. Y recordemos esto, hermanos. Satanás no está ocupado con los de afuera. Ya ellos están de su lado. Él está ocupado con devorarnos a nosotros, sus hijos, los hijos de Dios. Busca destruir su iglesia. Y quiero que consideremos algo más. Vayamos a Mateo 10, 16. Algo más con este término de la astucia. Mateo 10, 16. Aquí vemos a Jesús hablando a sus discípulos y les da un consejo. Él les está mandando obviamente al mundo a lidiar con lobos. Y note lo que les dice. He aquí os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes. Es el mismo término que les decía. ¿Qué nos enseña esto? Que tenemos que ser como la serpiente antigua, prudentes. En buen panameño coloquial, tenemos que ser más serpiente que la serpiente. Sí, porque si no nos va a engañar, nos va a destruir. Sí, tenemos que ser más serpiente que la serpiente. Tenemos que ser sabios para distinguir todos esos dardos que vienen a nuestra vida y que vienen por todos lados. Entonces debemos ser sobrios y velar, porque Satanás está buscando cómo destruirnos a través de la influencia de este mundo, hermanos, a través de los medios, a través del internet, a través del celular, a través de los compañeros de trabajo, a través de los vecinos. Estamos siendo bombardeados en esas tres grandes áreas, en los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos del ego. Todos los días estamos siendo bombardeados. Así que, atalayas, vigilantes, para no enfrentar la destrucción. Pero en segundo lugar, también aprendemos que debemos vivir conforme a la gracia de Dios. La gracia de Dios, brevemente definida, es el favor divino no merecido ni ganado. Esto fue lo que Dios demostró en el jardín del Edén. Ahora vamos a ver lo que Dios ha hecho en vista de esta caída. ¿Cómo demostró Dios esa gracia? Bueno, al respetar la dignidad y libertad del hombre. Podemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Qué hacía la serpiente allí? ¿Por qué Dios permitió que la serpiente andaba paseando por el jardín del Edén? ¿Por qué permitió Dios que la serpiente tuviera acceso al hombre? ¿Por qué poner en primer lugar ese árbol allí? Bueno, imaginemos que no estuviera. Imaginemos que Dios hubiera privado a Satanás de tener acceso al hombre. Digamos que no existiera en ese jardín ese árbol, que Dios no lo hubiera puesto. ¿Qué hubiéramos obtenido? Robots. El hombre no fuera verdaderamente libre de elegir. No tiene otra opción. Eso haría a Dios un ser injusto, que ha creado robots
para que por su coacción le adoren. Y ese no es el Dios de la Biblia. Por esa razón Dios pone el árbol, no a escondidas, lo pone en el medio del jardín, para que el hombre tuviera libertad de elegir y decidir si amar a Dios y obedecerle o no. Lo mismo ocurre con Satanás. Tuvo acceso para obviamente darle la oportunidad de elegir al hombre. Aquí vemos la gracia de Dios en dar libertad. Entonces, vemos esa maravillosa gracia, pero la vemos aún más, y obviamente esto es lo que más recordamos de esta historia, es en que el hecho de que ellos no murieron ese día. ¿Por qué no murieron ese día? Bueno, hermanos, la respuesta es bien simple. Porque Dios eligió dar más gracia que justicia. Si Dios hubiera decidido dar justicia, hubiera raído todo en ese momento, pero no lo hizo, sino que dio más gracia que justicia. Y digo más porque obviamente Él fue justo, como veremos en un momento, dio castigo, pero aquí vemos su gracia al proveer un sustituto. Entonces Dios demuestra su gracia al sacrificar esos animales con cuyas pieles los vistió al hombre y a la mujer. Alguien murió en lugar de ellos, y allí se ve su gracia. Expió los pecados del hombre y la mujer y los vistió. Y de la misma manera hoy Dios trabaja también. Hoy Dios expía los pecados de los hombres vistiéndolos con una nueva criatura que ha sido hecha conforme a la semejanza de Él y de su Hijo, un cristiano. A través de ese sacrificio, a través de ese sustituto. Usted y yo no queremos ser tratados justamente por Dios, hermanos. Si nosotros somos tratados justamente, exclusivamente con su justicia, seríamos destruidos, porque todos somos culpables. Pero Dios dio gracia. Entonces, como su imagen y semejanza en Cristo, la pregunta es para hoy, nosotros, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso no es vivir conforme a la gracia. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? La misma que el apóstol Pablo. Romanos 6, 1 y 2. En ninguna manera. En ninguna manera sea el caso que nosotros vamos a perseverar en el pecado. ¿Cómo vamos a vivir en él si fuimos librados del pecado? Entonces debemos vivir conforme a la gracia de Dios, conforme a ese acto expiatorio de la cruz. Por último, debemos también vivir conforme a la justicia de Dios. En nuestro pasaje vemos que Dios también impartió justicia. No fue que luego que los perdonó ya no pasó nada, no hubo consecuencias, siguieron el jardín del Edén teniendo acceso a todo, inmortalidad, el árbol de la vida. No fue así. Y sabemos la historia. Dios maldijo a la serpiente y castigó al hombre y a la mujer. Aún más, con la entrada del pecado como consecuencia, ¿verdad? ¿Qué se tiene? Sufrimiento, muerte, etcétera, etcétera. Pero enfoquémonos en el problema más grande, provocado por Adán y Eva. El problema más grande del hombre hasta el día de hoy es el pecado. Y al momento que Adán y Eva pecan, todo cambia radicalmente y el pecado entra a la vida del hombre, a la humanidad, a la historia. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, resuelve el problema más grande proveyendo redención. En Génesis 3:15, donde vemos esa maldición que Dios le da a la serpiente, también vemos una maravillosa promesa. La serpiente que iba a hacer, a herir el calcañar de la mujer, ¿verdad? De su simiente. Pero luego dice, y aquí donde está esa parte de victoria, que la simiente de la mujer
iba a herir a la serpiente en la cabeza. Es decir, iba a destruir a la serpiente. Y obviamente es una referencia al Mesías, a Jesús, quien iba a venir a destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. Y eso lo hizo, como leemos, vayamos allá, Hebreos 9:12, con ese sacrificio de sustitución. ¿Y cómo fue ese sacrificio? Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos y de becerros, no, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué cosa? Eterna redención, perdón de pecados. Entonces, obviamente que Él hace justicia, hermanos, y como tal nosotros también debemos vivir en justicia. Cristianos deben vivir conforme a la justicia de Dios, viendo qué cosa, el que Él ha sido justo. El hombre no ha podido hacer nada hasta el día de hoy para remediar el problema del pecado. Es que no puede hacer nada. Pero Dios fue justo y proveyó a su Hijo. Entonces, siendo nosotros justificados, debemos vivir en justicia, sabiendo qué cosa, sabiendo que nuestro Señor nos va a juzgar conforme a nuestras obras, que todo lo que nosotros hagamos tiene su paga, que hasta el día de hoy Dios paga presente y pagará futuro conforme a nuestras obras. Debemos vivir conforme a su justicia. Y obviamente recordar también las palabras del apóstol Pedro, y con esto vamos terminando. Primera de Pedro 4:18. Primera de Pedro 4:18. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Debemos vivir conforme a su justicia. Hermanos, la caída de Adán y Eva nos enseña la fragilidad del hombre, como también su impotencia para remediar el problema del pecado. Nos muestra lo peor de nosotros, cuán inconforme podemos ser, aún teniéndolo todo. Ese fue el caso de Adán y Eva. Entonces, para ellos su comunión, su favor, sus bendiciones no fueron suficientes. Y hoy esto aplica a nuestra realidad también. Hoy, para muchos cristianos, Jesús, su iglesia, su favor no es suficiente. Y por supuesto, Satanás tiene una responsabilidad detrás de esto. Pero nosotros somos mayormente responsables porque somos libres de elegir si ir por el mundo o agradar a Dios. Entonces, en y por Cristo, hermanos, podemos ser sobrios y velar, como también vivir conforme a su gracia y a su justicia. Así que vivamos de esta manera. Amén. Amén. Oremos. Eterno y glorioso Dios Todopoderoso, gracias le damos por su maravillosa palabra. Rogamos, eterno Dios, que nos siga fortaleciendo para vivir conforme a su gracia y conforme a su justicia, honrándole, eterno Dios, con nuestras vidas, honrándole con nuestras decisiones, y así pudiendo también ser muy sabios para distinguir los dardos del enemigo. Gracias, eterno Dios, por todas sus bondades, y rogamos estas cosas en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Amén.